Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a una semana más de reflexión, de análisis, de propuestas y de analizar la realidad de Costa Rica para poder todos comprender qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y a partir de ahí pues tomar una mejor decisión o una mejor participación dentro de lo que es el ecosistema democrático de Costa Rica. Siempre estamos pues bajo la idea de que si entre todos nos escuchamos, entre todos podemos construir la mejor versión de la Costa Rica en la cual podamos desarrollarnos, pero principalmente para poder heredarle a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos puedan disfrutar. Siempre esa es la consigna y sobre eso estamos hoy nuevamente pues en vivo a las 10:04 a través del 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y al finalizar la emisión pues también en las diferentes plataformas, en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática, en el canal de TikTok de Jonathan Prendas, para que a partir de ahí se puedan generar las diferentes percepciones. Don Mario Aguilar es el invitado del día de hoy y vamos a abordar un tema que yo sé que ha sido de morbo en redes sociales, ha sido de análisis en diferentes foros, pero hoy, a pesar de todo lo que se habla, hemos querido traer a un especialista, un periodista con amplio bagaje en medios de comunicación. Ha sido incluso parte de Casa Presidencial a nivel de comunicación, ha sido estratega en comunicación de diferentes movimientos políticos, sociales, en fin, la experiencia que tiene don Mario ya supera, si no me equivoco, las 3 décadas y él tiene amplio criterio para venirnos a analizar el tema de ética periodística y el rol editorial de los medios de comunicación en tiempos de estrés político y social. Todo a raíz de lo que sucedió la semana pasada y que sigue dando mucho de qué hablar. Don Mario Aguilar, bienvenido a esta que sabes es tu casa, Red Democrática. Buenos días, Jonathan. Dios te bendiga y un saludo a todos las personas que nos escuchan. Aquí estoy para servirles y para aportar en lo que yo pueda en un tema que efectivamente ha dado de qué hablar en los últimos días. Yo empiezo por decir que lamento mucho la salida de Álvaro Sánchez, de Cristian Montero, sobre todo en el caso de Álvaro Sánchez, que le venía dando seguimiento. Me parece que es un periodista que venía haciendo las cosas muy bien, denunciando, revelando cosas, y no de ahora, porque ese es otro aspecto que lo vamos a dar para el análisis, ¿verdad? Hay gente que a veces se rasga las vestiduras y dice, qué barbaridad, cómo es que los periodistas dan a conocer expedientes completos o detalles de expedientes judiciales. Eso siempre ha existido. Claro. Yo fui reportero, hice periodismo investigativo, hice periodismo de fuentes judiciales e hice periodismo de sucesos y sobre todo en los años 90, y dimos a conocer el caso de Fondo de Contingencias Agrícolas, el caso del Banco Anglo, Robacarros, etcétera, con detalles de expedientes judiciales. El caso Chemis, por cierto, también dimos a conocer detalles de esos expedientes, así que no es nada nuevo. Lo que pasa es que Álvaro Sánchez particularmente lo venía haciendo muy bien y venía siendo centro de ataques por parte de un movimiento político, ¿verdad? Así es, Mario. Lamentablemente, en estos tiempos se está desvirtuando los roles que tienen que tener cada uno dentro del ecosistema de la democracia y se están dando más presiones de la cuenta. La persecución que se está dando es bastante amplia, pero más allá de eso, y qué dicha que tocas el tema en contexto de lo que pasó la semana pasada con los colegas que ahora ya no están en Canal 7, porque el tema es hasta dónde ellos o hasta dónde un caso de esa forma trasciende lo
correcto dentro de la esfera periodística? Es decir, ¿incumplieron la ética periodística al suministrar esta información o es parte de más bien una persecución, una cacería de brujas que se pueda estar llevando a cabo? Bueno, también dentro de las cosas que Dios me ha permitido ser y hacer, es que soy profesor universitario desde hace muchos años. Yo no empiezo ningún curso de periodismo si no le digo a los estudiantes algo que para mí es fundamental en esto, sobre todo en estos tiempos. Entonces, les doy una inducción de marca personal y dentro de esa marca personal siempre les enseño, muchachos, muchachas, cuídense con los que escriben en redes sociales. Ustedes son una marca, la gente los está observando, la gente los está viendo. Ustedes no pueden darse el lujo de escribir lo que les dé la gana. Cierto que vivimos en un país donde se ejerce la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero en redes sociales no solamente Álvaro ni Cristian, sino cualquier ciudadano costarricense no puede escribir lo que le da la gana. Y eso ocurre mucho. Vos decías ahora que yo tuve la oportunidad de ser director de prensa de Casa Presidencial y a veces leía cada cosa que escribían algunos colegas en contra de Laura Chinchilla y le daban duro, durísimo, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que aquí hay algo que los estudiantes, los periodistas en ejercicio, los periodistas no solamente de sucesos, de fuentes judiciales o de fuentes políticas, sino los periodistas en general deberían tener mucho cuidado con lo que escriben. Y repito, no solamente el periodista necesariamente por ser periodista, sino el ciudadano en general debería cuidarse mucho con lo que escribe o lo que dice. A veces escucho a alguna gente decir cosas que rayan en lo delictivo, ¿verdad? En este caso particular, ellos hacen publicaciones que no debieron haber hecho. O sea, yo coincido plenamente que no debieron haber hecho. Venían las presiones que ya estaba generando el movimiento chavista en contra de Canal 7 desde hace mucho tiempo por las publicaciones que se han hecho y por considerarlo un medio no afín a ellos, ¿verdad? Porque hasta eso hay que distinguir ahora. Estamos asistiendo a tiempos en donde hay que establecer cuáles medios son afines al gobierno y cuáles no. Y hay algunos que son evidentemente afines al gobierno. Canal 7 no tenía esa postura y yo creo que ninguno de los medios de comunicación debería casarse tan abiertamente con un gobierno o con un partido político. Esa es una discusión que deberíamos hacer en algún momento. Por supuesto. Analizar en algún momento un programa. Esto siempre ha existido, ¿verdad? O sea, en los años 70 se dio la incursión, por ejemplo, del periódico Excelsior en Costa Rica, que era el periódico afín a Liberación Nacional y que venía, por decirlo de alguna manera, a ser la contraparte del periódico La Nación en aquel momento. O sea, esto siempre ha existido. No, y Mario, perdón que te interrumpa, en los dos gobiernos pasados habían medios muy marcados a favor del PAC y eso era más que evidente. Ahora, los que no estaban de esa línea son los que ahora están empoderados y los que estaban antes ahora están contra las cuerdas. Y no es conveniente, o sea, vamos a ver, el caso de Álvaro y de Cristian debería hacernos reflexionar a la prensa en general, por lo que estamos viviendo, por lo que está ocurriendo, pero adicionalmente a eso es como una cachetada para todos los periodistas de este país en el sentido de que, ok, yo primero no puedo publicar lo que me da la gana en redes sociales, no lo puedo hacer. O sea, repito, no solamente por ser periodista, sino por ser ciudadano de este país. Yo a veces he tenido que borrar, es más, te cuento algo una decisión que tomé hace unos días. Me retiré de una de las redes sociales porque me parecía nociva, me parecía que ya no podía vivir en esa aldea, por decirlo de alguna manera, pero yo constantemente escribía algunos comentarios que iba a publicar y de inmediato los borraba, porque yo cuido mi imagen, ¿verdad? Y así como yo la cuido, como funcionario, como periodista, como académico, creo que muchos deberían hacerlo, ¿verdad? En redes sociales, las redes sociales están para ciertamente ejercer la libertad de expresión, pero hay ciertos límites y yo creo que Cristian y Álvaro, desafortunadamente, sí rebasaron ese límite, como también ocurrió ya
en un caso en particular en el que se dio a conocer el número de teléfono de Álvaro Murillo, un periodista de Semanario Universidad al que también lo quemaron, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso fue el movimiento de Rodrigo Chávez cuando él era candidato a la presidencia. Entonces, esto que ocurrió con Cristian y con Álvaro debería llamarnos, repito, a la reflexión, cuidarnos muchísimo. Te digo, o sea, yo no empiezo ningún curso, ahorita estoy dando periodismo interpretativo y periodismo escrito y les digo, cuídense con lo que escriben en redes sociales, ¿verdad? Mario, la ética periodística, así como lo estás diciendo, es de mucho cuidado, es de detalles. Vamos más a fondo. La libertad de prensa, la libertad de expresión, dices, tiene límites. El, Ahora es más evidente, son más evidentes esos límites por el contexto de polarización que vive el país y por las redes sociales. Vamos a ver una cosa. Yo creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión no deberían tener límites como los que se quieren imponer en este momento. Claro, ¿cuál? Pues posiblemente el movimiento chavista vea esto como un triunfo en contra de lo que ellos han denominado prensa canalla. El otro día me hacían la pregunta en un podcast al que me invitaron, Mario, ¿existe la prensa canalla? Bueno, la prensa canalla debería existir ahora y debería existir siempre. Creo que, por ejemplo, algunos periodistas que ahora están metidos en política y que en algún momento están cuestionando a la llamada prensa canalla, en algún momento ellos fueron prensa canalla. Entonces, lo que pasa es que ahora le etiquetaron. ¿Y cuál es el problema de las etiquetas? Las etiquetas buscan simple y sencillamente desprestigiar, demeritar. No, por favor, Álvaro Sánchez comete un error, pero Álvaro Sánchez venía haciendo las cosas muy bien, venía denunciando, venía investigando, venía señalando. Entonces uno no puede cegarse tantísimo de llegar y decir, bueno, y no, la verdad es que bien hecho que se haya ido. La verdad es que yo creo que Canal 7 pierde. Telenoticias pierde una de sus mejores fichas, pierde una de sus mejores figuras y va a costar muchísimo poder reemplazar a Álvaro Sánchez y te voy a decir por qué. Porque cada día son menos los periodistas valientes, los periodistas que se atreven a denunciar, los periodistas que se atreven a investigar, los periodistas que buscan expedientes judiciales, que tienen fuentes a lo interno del Poder Judicial. Eso no es malo. Mucha gente que ahorita, por ejemplo, censura o censuraba a Álvaro Sánchez por haber revelado datos de expedientes judiciales, hasta hace unos meses o hasta hace un par de años, lo aplaudía por revelar detalles del caso Diamante o del caso La Trocha o el caso Cochinilla. ¿O no es cierto que hace unos meses o hace unos años se revelaron detalles del caso Cochinilla y el caso Diamante? Y por esos mismos casos se le aplaudió a Álvaro Sánchez. Ahora muy fácil llegar y decir que no, que qué barbaridad lo que estaba haciendo. Sí creo que nosotros como periodistas, sobre todo cuando estamos hablando del reporterismo, deberíamos fijarnos en nuestros propios límites. A partir de del año 2010, por ahí, empezamos a lidiar con nuevas experiencias que era el tema de las redes sociales. Entonces a veces podemos caer en la tentación de escribir lo que nos da la gana. Y no, nosotros tenemos una marca que cuidar. Esto inclusive aplica hasta para los periodistas deportivos. O sea, un periodista deportivo, por ejemplo, si no quiere que lo tilden a propósito de que ayer no fue relativamente bien a mi equipo, el Club Puro Herediano, ¿verdad? Si hay un periodista que no quiere que lo tilden de Liga Prensa o de Sapriprensa, o de, no sé si existe la Heredia Prensa, ¿verdad? Debería cuidarse con lo que escribe en redes sociales. Este es un punto fundamental. Yo sí creo que este antecedente que se está creando con el caso de Álvaro Sánchez, sobre todo el caso de Álvaro Sánchez, que era el que más venía pujando por ese periodismo valiente, podría crear un antecedente peligroso y amedrentar a algunos periodistas, a algunos otros periodistas para seguir investigando casos que hay que investigarlos. Yo repito, vos lo decías, yo fui director de prensa Casa Presidencial, me tocó convocar a la conferencia de prensa para anunciar el lamentable caso de La Trocha, y estas cosas se revelaron por la prensa.
perfecto, es plausible, qué bien que la prensa lo hizo, qué bien, pero a partir de este momento, este antecedente debería animar a otros colegas a seguir investigando y repito, son muy pocos los periodistas que están haciendo este periodismo valiente en estos tiempos. Mario, el periodista de verdad tiene fuentes y tiene investigación y da el paso adelante porque eso se trata el periodismo, hacer el equilibrio entre los que quieren hacer mal y lo de verdad que es bueno y a partir de ahí gestar una apertura de comunicación responsable y objetiva para poder informar adecuadamente a la sociedad. No es incidir e influenciar, es informar. El Canal 7 toma una decisión, según se lee en algunos medios, no desde la dirección del noticiero, sino desde la dirección del canal. Podían evitar ese paso del despido. Yo sé que no hay que lo hubiera, pero fue tan grave la falta como para tener que despedirlos. Eso, digamos, es una decisión empresarial. Yo tuve la oportunidad de trabajar 1 año y medio aproximadamente en Canal 7. Sinceramente les digo, es de la mejor empresa en la que yo he trabajado, sinceramente. Lo único es que yo sí creo que en este caso se precipitaron. No sé si se dejaron guiar por la presión. No sé si, y eso sí pesa mucho, el tema de la investidura. No sé si también podría estar incidiendo el tema de la afectación de las frecuencias que tiene que concesionarse, el tema de la presión por pauta publicitaria. Ese tipo de elementos no los podría considerar. Yo sí creo que fue una decisión, para mí particularmente, una decisión precipitada, que no es la primera vez que ocurre en empresas periodísticas de este país, ¿verdad? Ya ha habido antecedentes donde se sacrifica al soldado, ¿verdad? Y a veces se sacrifica al soldado valiente, porque inclusive esto pasa hasta a veces cuando se dan reestructuraciones en los medios de comunicación. Así es. A veces no se van los mejores, pero los periodistas más malos. ¿Verdad? Se van los periodistas buenos, los que ganan bien, los que tienen más colmillo, los que tienen más experiencia, los que tienen más capacidad, pero ganan bien. Entonces, es una decisión económica y financiera que toman los medios de comunicación que se ahorran plata en planilla, ¿verdad? Entonces, eso tampoco lo podemos evadir. O sea, esas realidades existen a lo interno de los medios como empresas periodísticas. Yo sí creo, repito, que me parece que fue una decisión precipitada, lamentable por el caso de Álvaro Sánchez, de Cristian. Yo espero que puedan conseguir trabajo, pero eso es otra cosa. El mercado laboral en periodismo está sumamente copado, ¿verdad? Y desgraciadamente también cuando se dan este tipo de situaciones, se despide o se cesa a un periodista y eso crea un estigma, ¿verdad? Que yo esperaría que se supere, pero sí, sí, me parece que hubo una decisión precipitada por parte de la empresa. Mario, acabas de usar una palabra que me parece ideal para profundizar, que es el estigma, es el ejemplo, es la medida sancionatoria con quien quiso o quien cometió un error, pero estaba haciendo el trabajo de levantar la voz. ¿Es posible que eso amedrente, sirva como alguna forma de amedrentar a los periodistas, que las generaciones jóvenes no quiere decir que no sean valientes, pero están aprendiendo y si ven que lo que pasa es que al que más experiencia tiene no les pesa la mano para despedir o para crucificar en algunas esferas y ecosistemas del país, tal vez no van a ser lo acuciosos por querer mantener su trabajo, más que están empezando? ¿Servirá este caso más como un no debía haber hecho eso, a un no me voy a atrever a hacer nada por miedo? Sí, aquí hay el desafío que tenemos los periodistas, los docentes periodísticos. Yo, por ejemplo, sin ningún tapujo, le digo a mis estudiantes, no se chupen el dedo, expresiones muy, muy Muy tica. costarricenses, muy ticas, no sean chupamedias y no es solamente por el caso de este gobierno, el que sea, a la fracción que sea, al partido que sea, si tienen que tirarle, háganlo,
pero dejen de ser medrosos. Y yo creo que esta situación de Álvaro Sánchez y de Cristian sí va a incidir mucho. De hecho, yo creo que este debería ser un tema de investigación para tesis o tesina, ¿verdad? En las universidades públicas y privadas, cómo puede incidir esta coyuntura que estamos viviendo. Ya de todas maneras habíamos empezado a detectar cierta prensa un poquito medrosa. Yo a veces sentía a algunos colegas como que no les gustaba investigar ciertos temas. Hay otros que son valientes. Yo creo que esos valientes deberían seguir alzando la voz. Y repito, no es por ser este gobierno, es una coyuntura que estamos viviendo, pero hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, el de Álvaro Sánchez, cuando hace su despedida en redes sociales, creo que fue en redes sociales que lo leí, utilizaba una frase que vieras que fue muy curioso, porque yo la vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, se la vengo diciendo a los periodistas y la vengo diciendo en otros escenarios. El silencio no es opción. Así es. Entonces, si los estudiantes, y así se lo digo a ellos cuando tengo la oportunidad, si ustedes están estudiando periodismo, para ir a hacer a una conferencia de prensa un miércoles, hacer una preguntita que ya se la llevan escrita, inclusive yo he visto, inclusive algunos, no sé si serán colegas, que llevan hasta las preguntas escritas en la mano. En realidad, universitariamente, lo dudo que sean colegas. Pueden ser a nivel genérico comunicadores. Claro, entonces, eh, se requiere una prensa valiente y yo creo que siempre que ha habido oposición en todas las esferas, siempre que ha habido situaciones complicadas y difíciles, la prensa ha sacado lo mejor de sí. Esta es una coyuntura compleja, difícil, y que requiere periodismo valiente. Entonces, si un estudiante o un periodista se metió en esto nada más para llegar y ser complaciente, yo creo que equivocó el camino. El periodista nunca puede ser complaciente, y se lo dice a alguien que trabaja en la Asamblea Legislativa, pero a mí no me da temor llegar y reconocer si un periodista me criticó, me cuestionó, criticó a la fracción para la que uno trabaja, bienvenido sea. Los periodistas deberíamos ser los caemales. Por eso es que a Álvaro Sánchez le caía mal a mucha gente, porque los periodistas buenos caen mal. Periodista complaciente, el que le soba la leva a los políticos, del partido que sea, esos periodistas yo creo que van por mal camino, ¿verdad? En algunos casos, ya yo no sé si sigue mucho el tema de la pauta publicitaria, los compromisos económicos, etcétera, etcétera. Ahora que yo mencionaba el caso, por ejemplo, de la Nación Excelsior en los años 70, en aquel entonces, y todavía en los 80, 90, se daban discrepancias más de la línea ideológica, ¿verdad? O sea, medios de comunicación afines del gobierno o contrarios del gobierno por temas más ideológicos, políticos, de ciertas decisiones. A partir del año 2014, podría decir que las diferencias son más de tipo pauta publicitaria o intereses económicos o intereses financieros que de la parte ideológica. O sea, yo no veo ahorita medios más afines al gobierno comprometidos necesariamente porque compartan la ideología del movimiento chavista, que además es un movimiento extraño, ¿verdad? Usted no sabe de dónde sale. Igual ocurrió en la administración anterior y tras anterior, fueron intereses económicos los que existieron y los que hicieron que, digamos, un grupo periodístico fuera más afín al gobierno de turno, al gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? Entonces fueron más intereses económicos. Yo aquí lo que hago es una reflexión y un llamado a los periodistas valientes para que se levanten y no es por atacar a un gobierno particular, es porque la prensa valiente siempre va a ser necesaria. Es que la prensa valiente debe existir en este país. Es que la prensa valiente, o acaso ustedes no se han dado cuenta que casos como dice Alcatel, Caja Fichel, que mucha gente llega y dice qué barbaridad lo que hizo el PUS, en eso lo sacaron los medios de prensa. No fue la fiscalía, fueron los medios de prensa los que sacaron. El caso Diamante, el caso Cochinilla, empezaron por investigaciones periodísticas. La UFAD también. Exacto. O sea, yo creo que la prensa valiente se requiere siempre. La prensa valiente va a caer mal y en redes sociales va a caer mal. Mario, ahora estabas hablando de presiones económicas. Si a eso le sumamos la polarización
que ya llevamos 12 años con este matiz de los buenos y los malos, los de aquí y los de allá. Hay prensa que se identifica y se casa con un gobierno, no sé si esperando que sean dictaduras, porque todos los gobiernos tienen una fecha de caducación, a los 4 años vence y viene alguien más que no necesariamente es del mismo rol, y la posición que han tenido durante esos 4 años hay que ver si se mantiene o si logran mantenerla en la que sigue. Pero más allá de los medios, hay periodistas también que tienen esa incidencia, no por estar dentro del gobierno, sino en general por la posición beligerante subjetiva que pueden llegar a tener, porque más de lo objetivo es subjetivo. Pero específicamente en medios de comunicación, hay una frase que yo te ponía cuando te invité al programa, que es el estrés político y social de estos tiempos. El rol editorial de los medios, ¿existe tal cual todavía? ¿Hay una posición editorial marcada? ¿O es lo que reina ahora es un miedo económico y un miedo de no soportar 4 años de presiones y de amenazas en función del trabajo que se tiene que hacer según lo que se considera correcto en ese medio? Sí, yo voy a utilizar, y no voy a dar detalles porque esto me podría generar broncas, pero cuando yo era reportero del periódico Al Día, me acuerdo que hice una publicación de 23 policías ligados con asaltos en San José. El ministro de entonces, el ministro de Seguridad entonces me llamó, me madrió, me dijo un montón de cosas, etcétera. Por eso te digo, los roces y los tiras y encoges, estira y encoge entre políticos y periodistas siempre han existido. Me dio durísimo, me madrió, etcétera, etcétera. Le digo, bueno, hasta aquí llegó la conversación, lo voy a pasar con mi jefa. En ese momento era Roxana Zúñiga, que después llega a ser directora de Repretel, y ella atiende, llega la llamada, e igual la discusión fue acalorada, todo el asunto. A los 22 días, bueno, porque llamó para decir que eso eran mentiras, que era una invención mía. Claro, porque le estaba afectando su imagen como ministro. Claro. ¿Qué pasó? A los 22 días convocan a conferencia de prensa para anunciar que 23 policías habían sido detenidos por asaltos en San José. Qué casualidad, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Claro, ahora, ¿cuál fue la diferencia? Roxana Zúñiga me acuerpó, Roxana Zúñiga me apoyó, Roxana Zúñiga y Guillermo Fernández, que era el director del periódico, estuvieron conmigo, no me zafaron la tabla. ¿Verdad? Yo no digo que esto era lo que tenía que hacer Canal 7 en este momento. El asunto es que sí, muchos colegas pueden empezar a dudar, ¿verdad? Y si yo saco algo, aunque sea muy bueno, pero después el medio de comunicación no me respalda, estamos en un dilema. Hay una parte que a mí me faltó del análisis y que quería aportarte. Adelante. Voy a poner la analogía del fútbol nuevamente. Yo tuve un profesor muy bueno de sociología de la comunicación, Carlos Sandoval, que siempre hablaba del tema del fútbol y lo ligaba con el tema de cómo está la sociedad, ¿verdad? Entonces, a propósito del partido de ayer, yo no sé si los oyentes vieron un detalle de la bronca que se dio entre Keiner Brown y Keiner Brown y Alejandro Brown. Sí. Se gritaron, se dijeron un montón de cosas y todo el asunto. Ninguno de los dos se fue al límite de caer en la provocación, pero cualquiera de los dos pudo haber sido expulsado. ¿Por qué pongo este punto? Porque creo que fue lo que le pasó a Álvaro Sánchez y a Cristian Montero. Cayeron en la trampa de la provocación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mensajes, hay discursos en contra de la prensa canalla. Todos los miércoles se habla en contra de la prensa canalla. Aquí en la Asamblea Legislativa se habla en contra de la prensa canalla y uno no debería caer en la provocación. Uno, como periodista, como reportero, como persona que está ejerciendo un medio de comunicación, debería ser ecuánime, tranquilo, cuidar lo que escribe, cuidar el detalle. Y eso fue lo que ocurrió. Cayeron en la provocación. Quisieron igualarse, digamos, o tirarle al presidente de la República en los mismos términos que él está utilizando. De hecho, Cristian Montero dijo, caí en la provocación, ese fue mi error. Ese es el detalle que yo quiero, si hay colegas en este momento conectados o estudiantes, yo creo que tengo una estudiante que precisamente trabaja ahí en la emisora, yo quisiera decirles, no caigan en la provocación y no caigan en la provocación de este gobierno y de cualquier otro gobierno, no caigan en la provocación política, no caigan en la provocación, ustedes tienen que darse a valer, pero ¿cómo se da a valer un periodista?
denunciando. Ese es el trabajo de nosotros, sacando, acusando. Y yo, inclusive les he dicho a ellos, a los estudiantes, constantemente les digo, una cosa es ser un periodista famoso y otra cosa totalmente distinta es ser un periodista prestigioso. Gracias. El prestigio es lo que nosotros deberíamos procurar. ¿Y cómo lo procuramos? Cuando usted tiene papelitos, decía el expresidente de la República, papelitos hablan. Cuando usted tiene documentos a mano y llegan y le dicen, no, pero qué barbaridad lo que está diciendo, vea lo que dice el expediente judicial. Por eso yo aplaudo y celebro lo que estaba haciendo Álvaro Sánchez. Él tenía los documentos a mano, no fue que se los inventó. No fue que se los dieron, es más, él tenía la capacidad, como todo periodista que hace periodismo de investigación, periodismo serio, periodismo responsable, él cotejaba esos documentos. Claro, cae en la provocación y detalles mínimos hacen que una persona pueda caer en desgracia. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, Mario, perdón que te interrumpa, cuando le hace la publicación, él saca un pantallazo, ni siquiera lo escribe, saca un pantallazo de una parte del expediente en donde viene el número telefónico. Y me parece que él asumió que al ser un documento judicial y que cualquier persona puede pedirlo o puede accesarlo, era un documento público. Y yo creo que ahí fue también el error de criterio en función de la ley de protección de datos, que eso es mucho más a fondo. Como bien lo decías, ya otros colegas han sufrido a la inversa el tema y han expuesto su número telefónico. Pero el tema es que esa ética periodística de ser acucioso, de ser objetivo, de no pegar con el hígado, no solo para defenderse, sino para atacar, porque hay medios que ahorita sirven de escudo del gobierno y no sé hasta dónde tienen el entendido de la ética periodística igual a la inversa, porque se ha borrado y ha caído en un punto de bajar el derecho a la libertad de prensa a bajarlo a la libertad de expresión manipuladamente hablando, porque tampoco es libertad de expresión tal cual. Sí, hay otro aspecto a propósito de esto que nosotros tenemos claro como periodistas, sobre todo cuando se está reporteando, se está investigando, se están haciendo periodismo serio. Hay algo que yo aprendí, no sé si fue Guillermo Fernández, pero de alguien lo aprendí, que decía, piensa mal y acertarás. Así es. Bueno, ese piensa mal y acertarás no solamente lo deberíamos aplicar para las investigaciones, para buscar el rastro del dinero, ¿verdad? Uno busca el rastro de dinero y encuentra el acto de corrupción. Así de sencillo. Pero también deberíamos pensar mal cuando estamos escribiendo algo en redes sociales. Deberíamos anticiparnos. No deberíamos suponer, yo voy a sacar esto y inocentemente no va a pasar absolutamente nada. Porque además, no solamente está el nombre tuyo como periodista, sino que está el nombre de una empresa. Entonces, yo no sé si la empresa me va a acuerpar, pero adicionalmente a eso, cuando yo trabajo para una empresa, llámese Canal 7, llámese Repretel, llámese La Nación, como sea, yo estoy no solamente poniendo en juego mi nombre, sino el nombre de la empresa. Entonces ahí uno tiene que cuidarse muchísimo. Y esos cuidados, empezamos a lidiar con esto a partir del año 2010, repito, tal vez un poquito antes, pero realmente ahí es donde empieza a intensificarse, te lo digo porque cuando nosotros vamos a trabajar en Casa Presidencial, a doña Laura Chinchilla le toca ser la primera presidenta que tuvo que lidiar con redes sociales, ¿verdad? Pero igual, ya entonces existía periodismo valiente, o sea, yo no puedo llegar y decir que lo que hizo en aquel momento los colegas que publicaron cosas que ocurrieron en la Torcha estaban mal, no, por el contrario. Repito, la prensa valiente debe existir siempre, aunque yo no esté de acuerdo, que yo no lo comparta. Siempre y cuando usted de papelito habla. Claro, y más bien a los gobiernos de turno, ese ejercicio de la prensa le puede ayudar a fiscalizar mejor, a decir, bueno, este funcionario que metió la pata va para afuera, ¿verdad? Y no ser tan selectivos, porque eso también ocurre, ¿verdad? Entonces, no, este que metió la pata va para afuera, pero el otro que también metió la pata no va para afuera. No, y la prensa está para eso, la prensa está para investigar, para buscar, y se lo decía también a los estudiantes, nosotros caemos mal también porque buscamos el pelo en la sopa. O sea, se construye una carretera y hubo 100 metros
que quedaron mal construidos, por decirlo de alguna manera, o se utilizaron materiales malos, o se eliminó un carril. Por ejemplo, nosotros no vamos, la prensa complaciente publica que se construyó un chuzo de carretera, ¿verdad? Pero la prensa que no es complaciente, la que debería ser del día a día, independientemente de este o de cualquier gobierno que haya, ¿qué es lo que destaca? Ya se construyó, se eliminó un carril que era importante, o se utilizaron materiales que no deberían utilizarse, busca constantemente al laboratorio materiales, el laboratorio de materiales, modelos estructurales de la ANAME, busca la Contraloría General de la República, busca la auditoría de la Caja para saber qué está pasando con las listas de espera. Esa es la prensa que requerimos en este país. Entonces, si a mí se me permite hacer un llamado a los colegas, yo digo, no le tengan miedo. O sea, esto que ocurrió es coyuntural, va a pasar, en algún momento va a pasar, y van a sobrevivir los periodistas valientes. De hecho, Mario, cada vez más se ve dos tipos de ejercicio de la profesión. Uno que nada más sirve de megáfono o parlante de información que se les da y digan esto porque ocupo que se diga esto, y los otros que van hasta el último de los escritorios de la última de la institución para comprobar información, que es el periodismo investigativo. Sin importar la fuente, todos los periodistas deberían de investigar, cotejar y fiscalizar y generar la comunicación. Hace unos días, Mario, estaba viendo una serie de medios de comunicación y se dijo una frase que la aterricé a la vida actual y exactamente a este tema, que me gustaría tu comentario al respecto. Y la frase dice: la verdad no importa, lo que importa es el relato. Me parece que hemos caído en una manipulación de la verdad con tal de defender causas o defender tronos de un lado y del otro, y los que están saliendo perjudicados son todas las personas que creen que lo que se dice es la verdad, cuando en realidad es un relato, no es la verdad. Es correcto. Vieras que esa es una preocupación que yo ya tengo porque a veces uno en conversaciones que deseara que fueran como a otro nivel, con amigos, con gente conocida, uno decía de explicarles cosas. Como uno ha estado en la Asamblea Legislativa tanto tiempo, ya pasó por donde asusta, decía un ex candidato, ¿verdad? Este, pero ya ha conocido demasiado. Entonces, yo tengo los elementos primarios, o sea, yo he visto las discusiones aquí, sé lo bueno y lo malo que ha ocurrido y por qué ocurre. Uno trata de explicarles a la gente, pero mucha gente ya no entiende, porque se quedó efectivamente con el relato. Ya la verdad no importa. Ya la verdad es de que por qué una cosa ahora es plausible, es qué barbaridad lo que están haciendo con tal funcionario, y antes era una barbaridad que era más bien algo que se reconocía como qué buena la fiscalía, cómo le está entrando el caso Diamante, qué buena la fiscalía, cómo le está entrando el caso Cochinilla, y ahora más bien se permiten o se aceptan algunas cosas. Eso es porque caímos en la trampa de las verdades a medias. Y, y ahí yo creo que nosotros deberíamos procurar como periodistas seguir por la línea que están algunos, pero repito, son muy pocos los que se atreven a mostrar la verdad, a decir, esto no está bien, esto debería cambiar. Em, yo sí creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bastante complejos y difíciles. Este, mm, Creo que también se venía alimentando esto desde hace mucho tiempo. Ya no es algo que surgió de la noche a la mañana. Recuerdo hace 8 años cuando la ex vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, decía algo así como, vamos o no vamos a sacar a Liberación Nacional del gobierno, ¿verdad? Y estaban vendiendo el producto como nosotros íbamos a llevar adelante un mensaje anticorrupción, ¿verdad? Y resulta que los 8 gobiernos anteriores, o los 8 años de gobierno anteriores, fueron cuestionados y criticados por el tema de la corrupción. Entonces, alguien que tiene sentido crítico no se queda solamente con el relato que vendieron en aquel momento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Verdad? Que, no, que esto ya se dejaba venir. Ya era predecible que estas cosas iban a ocurrir,
pero aquí se requiere sentido crítico y se requiere sentido autocrítico. De veras, bueno, no todas las cosas las estamos haciendo bien en la prensa. No todas las cosas les estamos. Es más, yo los veo a veces tirándose entre ellos. ¿Verdad? Algunos medios le tiran a otros De hecho, de hecho, Mario, por este caso de los colegas que Cristian y Álvaro, vi otro medio que los tildó de vulgares, de vulgar lo que hicieron. Y me parece que no nos podemos estar así crucificando entre todos porque, como decía hace un rato, los gobiernos son de 4 años, o sea, porque quieran dictaduras. Yo tengo una máxima en mi vida: arrieros somos y en el camino andamos. Y yo creo que independientemente de qué ocurra en términos políticos, a partir del primer domingo de febrero que hay elecciones en este país, independientemente de eso, me queda el sinsabor, de que están ocurriendo cosas que no debían ocurrir, o sea, pero, pero también, digamos, a raíz del caso de Álvaro Sánchez y el caso de Cristian Montero, la decisión que toma Canal 7, debería haber como una especie de autocrítica, reflexión, análisis, hasta qué punto estoy dispuesto a cuidar o qué debo cuidar, porque yo digo, lo que yo escriba en redes sociales es accesorio, o sea, yo puedo sobrevivir sin eso. Estamos viendo, y creo que lo hablamos en un programa sobre otro tema hace algunos meses, que hablamos del tema de la gratificación instantánea y de la dependencia emocional. Las redes sociales nos han hecho caer en esa trampa. O sea, era importante que Álvaro Sánchez revelara el número telefónico. No, no era importante. No era importante para su carrera porque ya él tenía el suficiente prestigio que lo sostenían las investigaciones y los casos que ha denunciado. Yo decía, qué hombre más valiente. O sea, yo en mis clases de periodismo siempre lo he destacado porque son poquitos los periodistas que uno pueda quitarse el sombrero y qué barbaridad, qué buenos reportajes. Es más, él era tan valiente que él sacaba casos como de narcotráfico, de sicariato y todo esto. Yo creo que eso mucha gente, repito, le incomodaba, pero era innecesario. Entonces preguntémonos eso. Inclusive es una reflexión hasta como ciudadano, como persona. ¿Vale la pena ahora echarnos un pleito por fútbol? ¿Vale la pena perder amigos por, eh, por lo que se, por lo que se está viviendo en política? No, no vale la pena. Estamos entrando a la campaña política más encarnizada que se haya vivido en la historia de este país. Creo que es la más brava. O sea, y apenas, y ni siquiera apenas hemos visto como una colita, ¿verdad? Entonces, es un llamado de reflexión también que le hago a los colegas, si se me permite, pero también a los ciudadanos de este país. Cuiden mucho lo que escriben en redes sociales. Mario, con eso de la campaña y lo encarnizado, también depende de la prensa de que eso sea así y suba o que no, o que sea así y podamos regularlo a irnos al espacio de las soluciones. ¿Cómo vas, candidato, a resolver el problema X de tal comunidad? Porque si somos voceros de la confrontación amarillista, pues esto sí se va a salir de control. El asunto es que ahí es donde está el criterio de prensa, todos de un lado y del otro, para poder generar el valor agregado para una toma de decisión de la gente. Yo sé que estoy hablando tal vez más aspiracionalmente que realistamente, pero ese es el trabajo de la prensa y el trabajo de los periodistas como tales, hacer y encontrar lo que de verdad es esencia en la comunicación y en la información, porque somos formadores de criterio de la gente. Sí, sí, y vamos a ver, yo creo que los periodistas, como todo profesional, pero sobre todo ahorita que estamos hablando de la parte del trabajo de la prensa, a la labor de la prensa, de los periodistas, siempre tienen que dar un paso al frente e ir más allá. Yo, por ejemplo, soy muy crítico de aquellos colegas, yo tengo la virtud, gracias a Dios, de que mis comunicados de prensa, por decirlo de alguna manera, son muy bien redactados y yo sigo pensando como reportero. Entonces los mando, pero a veces llego y digo, ¿cómo es posible que un periodista, una colega, un colega, Copy pegue. haya publicado prácticamente el comunicado que yo hice? Sí, sí, sí. No se vale. O sea, no, por eso es que digo, por eso es que hago un llamado a la autocrítica y a la reflexión.
todos debemos poner este caso particular como un ejemplo para regularnos en redes sociales. Y no está mal, no está mal la regulación. O sea, repito, el caso de... Eso quita libertad de expresión, la regulación de los periodistas en, en redes sociales. No, es que yo creo que uno mismo debería cuidarse con lo que dice. Yo una vez escribí un comentario en las redes sociales, que además no eran las mías, sino las redes sociales de un colega, y yo sentí que lo herí con lo que estaba diciendo. Y de inmediato llegué, borré y le escribí por aparte y le dije, perdón, yo me equivoqué, ¿verdad? Creo que este es el punto en el que debemos estar en este momento. Se están atizando demasiado los fuegos como para nosotros seguir echándole leña al fuego. Álvaro Sánchez, por si algún costarricense que nos está escuchando, Álvaro Sánchez no es una mala persona. Cristian Montero no es una mala persona. Son dos muchachos que la estaban pulseando en su trabajo, que ahora se quedaron sin trabajo, sin sustento, sin el ingreso. Metieron la pata, sí, para mí particularmente en ese caso concreto, metieron la pata, pero estaban haciendo un trabajo buenísimo, sobre todo en el caso, repito, de Álvaro Sánchez. Pero ¿qué es lo que primero que hace? Seguramente hay mucha gente aplaudiendo, o eso que vos decías, otros colegas hablando, hablando mal de ellos y diciéndole epítetos. Bueno, perdonen con lo que voy a decir, no me lo tomen a mal, pero lo aprendí en mi pueblo y lo aprendí de alguien muy cercano. Decía, perro que come perro no es buen perro. Así es. Totalmente de acuerdo. Mario, estamos en los últimos 4 minutos del programa, estamos en la recta final y ya has dado mucho criterio, mucha recomendación, mucho consejo, mucha autocrítica, mucho mea culpa, no solo con el sombrero de estuviste en casa presidencial, sombrero de Asamblea Legislativa, sombrero de medios de comunicación. El periodista hoy en día y el director de medio de hoy en día, ¿cuál es el rol que debería de seguir de aquí en adelante con las presiones que se vieron en este caso y con las presiones económicas que se vieron? No. Bueno, aquí la reflexión final debería ser en que los medios de comunicación también tienen que revisarse, digamos. Vamos a ver, las presiones siempre van a existir. Y las presiones pueden ser por el espectro radioeléctrico, las presiones pueden ser por pauta publicitaria, las presiones pueden ser por discursos de parte del presidente, y está en cada medio, en cada empresa y está en cada periodista también saber si van a ceder a esas presiones. Yo repito, no es por el caso particular de este gobierno, de lo que está ocurriendo con este gobierno. Creo que no hay que aflojar, no hay que aflojar. O sea, y repito, estamos viendo la coyuntura de la administración 2022-2026. Esto se acaba en unos meses. No se sabe qué va a ocurrir. eh, si va a haber un gobierno similar a este o si va a haber un gobierno de otro partido político. La verdad es que eso es incierto en este momento particular. La certidumbre la vamos a adquirir a partir del primer domingo de febrero. Cuidado si no hay segunda ronda. El punto es hasta dónde yo quiero llegar con las investigaciones. Cuidado si no, ¿verdad? El día de mañana vamos a ceder a las presiones del narcotráfico. Porque, repito, Álvaro Sánchez estaba haciendo investigaciones que no solamente tenían que ver con actos de corrupción. Él sacó el caso de muchos sicarios o de muchos narcotraficantes que estaban operando en el país. Entonces, valentía. Lo que se requiere en estos tiempos es ser valiente. Y eso es una fórmula que le funcionará siempre al periodista que quiera ser prestigioso, al medio que quiera ser prestigioso. El complaciente, el que quiere arrastrarse a los intereses económicos y políticos de este o de cualquier gobierno, yo creo que va por mal camino. Se requiere una prensa valiente. Para terminar, el saludo a los colegas, a Álvaro y a Cristian, esperando de que ya aceptaron la culpa, fue un error, cualquier persona lo comete, somos seres humanos, que ojalá recobren su vida laboral activa y que sigan siendo como han sido hasta ahora, porque eso es lo que se ocupa, como bien dice Mario. Mario, y una última cosa,
Mucho se habla del tema del teléfono del presidente y obviamente fue un error, pero también ojalá tuvieran la misma capacidad de reacción con la petitoria de Hacienda sobre los datos de todos los abonados en las empresas telefónicas que también se dio y que está en manos de no se sabe quién para no se sabe qué. Son casos igual de protección de datos. Sí, yo una cosa que destaco también en ese gobierno son geniales, son muy buenos en términos de asuntos de comunicación. El que maneja la comunicación es bastante hábil. Y es tan hábil que a veces lo accesorio ha superado lo verdaderamente relevante y importante. Cosas muy importantes en este país. A propósito, por ejemplo, de las medias verdades o cosas que no se dicen. ¿Verdad? El otro día el ministro de Hacienda estaba destacando que este gobierno es el único que ha hecho un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social para pagar la deuda. Bueno, resulta que ese único convenio del que él hablaba es plata que salió de créditos de apoyo presupuestario que los diputados le asignaron un 10% para poder. Del gobierno pasado, por cierto. eh, sí, ese particularmente fue un crédito de este gobierno, bueno, de esta administración. El punto es que fue una decisión de la Asamblea y no del gobierno. Entonces, repito, ya para concluir mi reflexión final es que no se dejen amedrentar. Creo que se requiere la prensa valiente y repito, no por ser este gobierno, cualquiera que venga. Nosotros lo vivimos en el 2010, 2014 y sigo teniendo amigos, ¿verdad? Sigo teniendo amigos que le volaron durísimo a la administración en la que yo participé. ¿Por qué? Porque aprendí entre el año 1998 y 2002, fui asesor de un diputado que me enseñó que nada es persona. Totalmente de acuerdo. Gracias, Mario, por toda la reflexión. Gracias a vos. Y gracias a todos los que han estado en sintonía 89.1 FM. En unos segundos va a estar el programa íntegro en el canal de la Fundación Red Democrática, canal de YouTube, para que lo puedan degustar y lo puedan desmenuzar más tranquilamente. Hasta mañana, si Dios así lo permite.